Buenos días, Dios bendiga. Hoy vamos a continuar nuestra enseñanza en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Y corresponde hoy hablar acerca de un encuentro personal de alguien que es una mujer. Vamos al capítulo 13 de Lucas, versículos 10 al 17. En sus Biblias, en alguna de las Biblias, Reina Valera tiene por título Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Tienen todos ahí el pasaje ya? Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 13, versículos 10 al 17. Y lo vamos a hacer en forma antifonal. Yo leo un versículo, luego ustedes y así hasta el final, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se regocijaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Abrirla es un compromiso, Señor. Cumplirla también, Señor. Queremos ser obedientes en esta mañana. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón esté sensible para recibir y para practicar realmente lo que tú quieres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Comenzamos mirando lo que estaba sucediendo allí. Está Jesús, versículo 10. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Las sinagogas eran lugares o asambleas locales en donde se estudiaba la ley y se hacían servicios religiosos. La sinagoga también servía para hacer cultos o celebrar cultos formales todos los sábados. También se hacían oraciones, también se hacían limosnas, también eran lugares usados para aprender a leer, a enseñar a leer a los niños. También era un lugar donde se dictaban sentencias. Los ancianos del pueblo usaban estos lugares para dictaminar los azotes, sentencia de azotes, juicios determinados. Y allí está Jesús. Jesús será invitado también para dar la enseñanza. Y allí está Jesús enseñando. La Biblia no nos dice qué era lo que estaba enseñando. En algunos otros pasajes sí se habla acerca de que Jesús se levantó para leer la palabra de Dios, etc. Pero aquí enseña Jesús en la sinagoga y en un momento, en el versículo 11, dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Hay alguna mujer o algún hombre aquí en esa condición hoy? Yo no vi entrar a nadie todavía encorvado, pero sí hay muchos con muchas molestias, quizás físicas, ¿cierto? En donde necesitan sanidad, ¿cierto? Del cuerpo. Allí está esa mujer. Dice que está mirando al Salvador.
está mirando al enseñador. Pero tiene una incapacidad, un espíritu maligno le atormenta y no se puede enderezar. Nosotros no sabemos, la Biblia no dice cuál es la razón exacta por la cual esta mujer estaba así. Pero sí Jesús conoce el corazón de ella y conoce muy bien de parte de quién está esta enfermedad. Satanás ha tomado a esta mujer y me recuerda como el libro de Job. ¿Recuerdan ustedes? Satanás pide permiso a Dios para atormentar a Job. ¿Y qué pasó con Job? Sí, por supuesto, sufrió la calamidad, las calamidades más grandes que nosotros podamos vivir o experimentar en carne propia. Quizás muchos conocían a esta mujer y ya era una costumbre verla entrar a la sinagoga, ¿cierto? Encorvada y nadie podía hacer nada. Pero llega el momento en donde, así como Satanás pide a Dios, esta mujer está allí, postrada, está encorvada, pero también Dios da permiso. Y en Job, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí, cuando Satanás pide permiso de estorbar a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Si hay algo que Satanás puede hacer, si es estorbar al creyente, molestar, quizás desviar del camino, quererlo hacer renegar contra Dios, pero lo único que Satanás no puede hacer y no tiene autoridad es sobre la vida de una persona. Quitarle la vida. En el versículo 12 dice que cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús sabía muy bien y sabe muy bien del poder que tiene Satanás aún para esclavizar a una persona. Y Satanás también aprovecha esas oportunidades, pero hasta cierto límite, como lo acabamos de decir, hasta donde Dios permite. ¿Dios obró en la vida de Job? Claro que sí, dijo aquí una hermana. Claro que sí. Dios obró, Dios estuvo en compañía de Job. Aunque permitía que estuviese siendo probado y de qué manera, Job fue restaurado en su cuerpo y aún las cosas que se le habían quitado. Esta mujer también recibió la sanidad. Son ocasiones en donde Dios se toma su tiempo. Recordemos que esta mujer está allí, pero hay algo especial que podemos ver, y es que está escuchando al Maestro. Frecuentemente es necesario que pasemos un poco de tiempo y que veamos bien que nuestra experiencia, por donde la miremos, debe glorificar y honrar a Dios, que es lo que vamos a mirar a continuación. Todo tiene su tiempo. Una historia dice: un anciano chino poseía un bello caballo. Un día el caballo se escapó del corral. Un vecino al instante dijo: ¡oh, qué malo! Se fue el caballo. El anciano chino respondió: no estoy seguro de ello si es malo. Puede ser muy pronto para decirlo. 2 días después el caballo regresó y lo hizo trayendo tras sí una docena de caballos salvajes que entraron en el corral con él. Cuando el amigo supo de esto, dijo: esto es estupendo. Antes tenías un solo caballo, ahora tienes 13. De nuevo el anciano respondiendo dijo: no estoy seguro de ello. Puede ser muy pronto para decirlo. Al día siguiente, el hijo del anciano estaba tratando de domar a los caballos salvajes, pero cayó de uno de ellos y se rompió una pierna. Su amigo al instante dijo: oh, eso es terrible. Tu hijo va a tener que estar en cama varios meses. Otra vez el anciano respondió: no estoy seguro de que sea terrible. Puede ser que pronto, puede ser muy pronto para decirlo. A la mañana siguiente, el gobernador de esta región pasó allí reclutando a todos los jóvenes útiles para la guerra. No se llevó al muchacho debido a su pierna rota. Puede ser muy pronto para decirlo. Quizás juzgamos y evaluamos las situaciones en forma ligera. Todo tiene su tiempo.
Lo que hoy nos parece como una desgracia puede ser una lección, una respuesta necesaria y una oportunidad para dar la honra y gloria a Dios. Llama la atención que esta mujer está en silencio. No como en otras oportunidades donde la gente esperaba a Jesús, al que sanaba, y se postraban ante él: Jesús, sánanos. El ciego dijo: quiero recibir la vista. Pero esta mujer está callada, y en su silencio quizás esté diciendo: es incómodo lo que siento, pero quiero estar frente al Maestro. Jesús la ve, la llama y le dice: eres libre de tu enfermedad. Las preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué obró en la vida de esa persona? ¿O qué había en la vida de esa persona para recibir sanidad? Qué privilegiada que era ella estar frente al Maestro y esperando la oportunidad. Quizás no lo estaba pidiendo, como lo dice el pasaje, no dice que lo estaba pidiendo, pero Jesús sí veía muy bien el corazón que los hombres que estaban ahí junto con ella, porque había gente ahí también aparte, no podían ver ese corazón. Jesús sí. ¿Sobrellevas tu situación a cualquiera que sea la circunstancia? ¿La sobrellevas de la mano del Maestro? Otra pregunta sería que, a pesar de estar en esa situación, mientras puedas, deseas venir a la congregación. Hay gente enferma que no puede moverse, desde luego, no va a poder estar aquí. Pero hay situaciones en donde la enfermedad es tan leve que nos hacemos tan leves para buscar al Señor y deseamos quedarnos y no estar recibiendo de parte del Maestro la palabra de Dios. Cristo, que nunca llega tarde, quien nunca buscó el momento para su propia satisfacción, siempre se interesó por las personas. Siempre deseó a aquellos despreciados por otros. En Juan 6:37 hay un lindo versículo, quiero que vayamos allá. Jesús hablando con el Padre. Capítulo 6, versículo 37 de Juan. Dice Jesús: porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Alguna vez has ido ante Dios, ante el Maestro, ante Jesús, y has pedido que te sane? ¿De qué manera has ido ante el Padre? ¿Vas con la certeza de que realmente Él lo va a hacer? ¿De que sí Él es poderoso para sanar? En el silencio de nuestros corazones el Señor conoce y sabe. Pero la promesa está ahí en las palabras de Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. De manera que está garantizado que ir delante del Padre para recibir, Él lo hará. Pero quiere ver un corazón realmente con certidumbre de fe que Él lo va a hacer. En Mateo 14 dice: saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dice que el tener compasión, en otras palabras, era: sus entrañas se estremecieron en su interior al ver la multitud. Dice que Jesús iba en una barca, ¿se imaginan ustedes? Y yo puedo pensar de que la gente lo veía en la barca y dice: este va a llegar a tal lado. Y se iban corriendo para encontrarse con Él. ¿Se imaginan una multitud corriendo? ¿Ustedes han corrido alguna vez una maratón? ¿O alguna vez ahí en Transmilenio han sido ahí como que presas ahí de un estampido? Bueno, la multitud está corriendo y dice: vamos a ver a Jesús. Y corren y llegan hasta donde Él. Y cuando los ve, Él dice: tengo compasión. O sea, mis entrañas se estremecen y quiero sanarlos. Y dice que ese día sanó mucha gente que llegó allí. En el versículo 13
Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Definitivamente esta mujer estaba allí siguiendo a Jesús. Nadie, escuchen bien, puede seguir a alguien que no conoce. Si no conoces a Dios, no le puedes seguir. Si no conoces a Dios, ¿qué le puedes pedir? Jeremías 17, 7 al 8, en una de las profecías también, en cuanto al pueblo de Israel, Jeremías también tenía que ser portador de noticias buenas, de noticias malas para el pueblo de Israel. Pero aquí la profecía es una promesa que hace el Señor. Capítulo 17, versículos 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Recordemos que se está obrando un milagro en la vida de una persona, de una anciana. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Pueden ustedes respirar tranquilos y saber que el que confía en Jehová será bendecido? Y que como ese árbol que tiene sus frutos y es frondoso, verde, porque tiene vida, eso es lo que da el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová. La mujer fue a buscar alimento espiritual. Fue allí a la sinagoga a escuchar al maestro, pero ¿con qué se fue? Quizás ella no estaba esperando ese día ese milagro, ¿cierto? Sorpresa, el Señor sí tenía preparado para ella la sanidad también de su cuerpo. Eso nos enseña que el ir a congregarnos o el venir a congregarnos, buscar del Señor, es lo que Él desea. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Eso quiere decir que lo que está por demás es la añadidura que Dios quiere darnos. Basta con buscar a Dios. Normalmente en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, lo primordial no es Dios. Lo primordial es ver cómo yo voy y me las arreglo. De ver cómo yo busco la ayuda por mis propios medios. Pero cuando ya no puedo, ahí sí busco las otras ayudas. Primordialmente debe estar el Señor. Y Él es la primera medida a quien tenemos que buscar. Sino a quién más. Y Él lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Es lo que esta mujer está haciendo ahí. Está escuchando al maestro. Él la vio, la llamó y la sanó. Recordemos por un momento a quienes hemos creído, hemos entendido quién es el Salvador, que Él también un día nos vio, nos llamó y nos salvó. Eso es una buena noticia, estupenda noticia para recordar que ese día saltábamos de alegría, ¿cierto? Nuestro corazón se gozaba de decir, qué hermoso que es Dios y qué bueno que hoy tengo salvación y que hoy tengo vida eterna y quiero vivir para eso. La respuesta de esta mujer fue inmediata, ¿cierto? Digo que ella se levantó de su encorvadura, estaba derecha delante del maestro y le glorificaba y le daba gracias a Dios, le alababa. ¿De qué manera tú le alabas al Señor cuando recibes algo de Él o mucho de Él? A veces nosotros decimos, Señor, yo sé que esto que me está pasando fue por mi propia ignorancia, fue porque yo me lo busqué, pero Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Señor, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los días, y te prometo que voy a evangelizar, y te prometo que voy a, y que voy a, y que voy a, y que voy a, y que voy a. Y al siguiente día se olvidó de lo que Dios hizo en su vida y no le quiere agradar. ¿Eso nos pasa a nosotros? Yo creo que sí, somos desagradecidos. Basta con saber de que si tú realmente eres hijo de Dios, basta con saber cómo fue que Él te dio la salvación. La circunstancia no la sé, tú lo sabes. Y a veces dan ganas de llorar escuchando testimonios de cómo el Señor rescató una vida perdida de los lazos del diablo para ponerla al corriente en el camino de la gracia.
Sucedió conmigo, sucedió contigo. Seguirá sucediendo, aún siendo salvos, que Él va a hacer muchas cosas en tu vida, lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué quiere Él? Que le glorifiques, que le honres por lo que Él hace. ¿Cómo pagar el favor que me ha hecho el Señor? No tenemos cómo pagarlo. Un hombre llamado Agustín de Hipona, aquí hay un Agustín, hola Agustín. Agustín de Hipona escribió un poema muy hermoso y lo quiero compartir. Dice: busqué al Señor y luego supe que Él movía mi alma para buscarlo, buscándome. No fui yo quien te encontró, oh Salvador verdadero. No, yo fui encontrado por ti. Tú extendiste tu mano y envolviste la mía. Caminé y no me hundí en el mar furioso de la tormenta. No fue tanto que yo me tomara de ti, como que tú, amado Señor, me tomarás a mí. Encuentro, camino, amo, pero todo el amor es mi respuesta para ti, porque tú mucho estabas con mi alma, siempre me amaste, Señor. ¿Puede ser el poema que le escribamos al Señor? No solo fue la emoción del momento, creo que esto quedaría grabado en la mente y en el corazón de esta mujer. Ustedes han visto que cada vez que estudiamos estos temas, parábolas y enseñanzas, quizás no se vuelve otra vez a referir ¿y qué pasó con el ciego? ¿Cierto? Pero el ciego se levantó y alababa al Señor, recibió la vista y alababa al Señor. ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó y glorificaba al Señor. ¿Qué pasó con esta mujer? Se levantó y alabó al Señor. Seamos lo suficientemente agradecidos y respondamos con obediencia y fidelidad ante el que hace milagros. Versículo 14. Todo va bien hasta ahí, ¿cierto? Bueno, esto es de alegrarnos porque sucedió un milagro. ¿Podríamos decir, se termina todo aquí? No. Viene la parte que quizás no nos gusta del pasaje, pero nos gusta, ¿sabe por qué? La forma como Jesús responde. Versículo 14. Pero el principal, o sea, el jefe de la sinagoga, enojó mucho con Jesús, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, o sea, el sábado, un día de descanso obligatorio. Dice pero, y aquí el pero denota la negatividad del pasaje, de las frases que va a decir. Pero el principal de la sinagoga se enojó. Y dice a la gente, ¿sí? Es aquella persona que no solamente está hablando por sí mismo, sino que con sus palabras quiere contagiar y meter como que en la conversación a todo el pueblo y les dice 6 días ahí en que se debe trabajar. En estos días, pues, vengan y sean sanados. No en el día de reposo. Para este hombre religioso no era suficiente ver la sanidad de alguien. Cuando tu hijo o tu hija es sanado y ves la mano de Dios obrar, ¿qué haces tú? Dices, sí, yo sabía que Dios lo iba a hacer. No, o sea, como que nosotros sabemos la respuesta de Dios y le glorificamos y nos alegramos, llamamos por teléfono y decimos, qué bueno que estás recuperado, qué bueno que el Señor te sacó de esta situación y eres agradecido y es de alegría, ¿cierto? Es de gozarnos. Pero este hombre, sabedor de la palabra de Dios, el dueño de la sinagoga, se enojó porque había un milagro. ¿Sabe qué? Ese hombre era un legalista, porque miraba más el lugar y lo que se hacía en ese lugar, más de lo que Jesús hizo en la vida de esta mujer. Y miren lo que el Señor le dice. Entonces el Señor le respondió y le dijo, pues ¿qué otra palabra puede usar el Señor ahí? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Hipócrita. ¿Qué es hipócrita? ¿Qué es ser hipócrita? Es alguien que quiere guardar una apariencia de virtud o devoción. Es una persona que finge o representa lo que no es o no siente. Es un actor. Bueno, estos días toda la gente disfrazada en la calle, ¿no?
Me dio risa un muchacho, tenía una careta con una sonrisa así, cuando se la quitó, daba miedo. Pero la apariencia era grata, ¿sí? Y se engaña uno, ¿cierto? Se alcanza uno a engañar y se siente bien chévere. Uy, esa careta tan chévere. Cuando se la quitó yo me retiré y dije, uy, horrible, ¿cierto? Así somos. Así es la hipocresía. Y ese hombre quería guardar el sábado y decir, aquí no se pueden hacer sanidades, pero ¿qué valía más? Y el Señor le expresa, cada uno de vosotros, estoy en el versículo 15, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Uy, nos descubrieron. ¿A quién tratan de engañar? Y sigue diciendo el Señor, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esos hombres hacían eso. Quizás la gente que estaba alrededor no los conocían en toda su forma de vivir. ¿Y por qué guardan silencio? Fíjense que los fariseos, los publicanos, todos los que perseguían al Señor Jesús, en parábolas que vemos anteriores o posteriores, la reacción de estos hombres era de furia, ¿cierto? Hasta querían matar a Jesús. Pero aquí, al final de este texto, no encontramos que estos hombres hicieran algo tal. Guardaron silencio. Vamos a mirar qué fue lo que pasó también con ellos. Pero fíjense en la comparación que él está haciendo y que es una verdad. Ustedes desatan a su buey en el día de reposo y lo llevan a tomar agua. ¿Por qué? Porque si no le dan de beber a su buey o a su oveja, se va a morir. Les importa más un animal que un ser humano. ¿Eso es correcto? Como que Jesús los hizo entrar en situación. El fanatismo ciega tanto hasta oponerse a la luz verdadera que sana y salva vidas. No, es que esto no lo podemos hacer así, porque es que así es y así es y así, y no lo vamos a cambiar. Bueno, hagámoslo de otra manera. El resultado es bueno, probemos. Pero a veces el legalismo es tal que no dejamos que realmente fructifique las cosas buenas. El lugar no era lo importante, el día tampoco era lo importante eran las almas. Las almas. En Lucas 6:9 está el tema del hombre de la mano seca, en donde el Señor también da respuestas. Entonces Jesús dice a quienes se oponían y miraban a Jesús sanando a este hombre, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal? Bueno, dirían ellos, pues claro, bien, ¿no? ¿Salvar vidas o quitarlas? Y él hace el milagro, y ahí se llenaron de furor. En otra parte, en Lucas 14:3, también hace otra pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y más adelante, capítulo 14, versículo 5. ¿Quién de vosotros, si un asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Estos hombres no podían dejar morir una de sus bestias. Valía mucho dinero. Mucho dinero. Y para ellos no había día de reposo. Dice, yo la saco, esa es mi bestia, vale mucho. Y Jesús les dice, ¿y por qué entonces esta mujer no puede recibir la sanidad en un día de reposo? Hubo silencio. Yo no sé, yo le digo hubo silencio y dice que calla otorga, ¿cierto? Y le da el crédito al que está hablando y le dice el versículo 17, al decir Jesús, se avergonzaban todos sus adversarios. Oh, se avergonzaron. ¿De qué se avergonzaron? Si creían tener toda la autoridad y el misticismo y legalismo para hacer las cosas, ¿de qué se tenían que avergonzar? El texto no nos dice. Pero si consideramos lo que está pasando, es que fueron descubiertos por mucha gente de lo que ellos hacían en oculto, pero que pedían que otros hicieran. Y a veces nos escandalizamos y nosotros queremos que otros hagan lo que yo no hago. Eso es ser legalista.
Era la hora en que tenía que ser desenmascarado este hombre. Y ahí quedó. Los que estaban reunidos escuchaban muy atentamente. La vergüenza que se pasa cuando somos descubiertos. Y cuando somos descubiertos, realmente eso somos. Ese es usted, ese soy yo. No aparentemos. Pero fíjese que no solamente esta mujer pudo levantarse, encorvarse y darle las gracias a Dios, alegrarse por el milagro, sino que contagió a los demás. No solamente hubo quienes se avergonzaron, sino que también la reacción del pueblo dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ese es el punto. Darle la gloria a Dios, ese es el punto. Que Dios es misericordioso y bondadoso. Aun cuando no lo merecemos, Él lo hace. Él nos sigue amando. Jesús enseñando, Jesús sanando, Jesús reconviniendo y el Padre es exaltado. Qué maravilloso es eso. Encontré un comentario tomado de la Biblia cronológica y dice lo siguiente en cuanto a los milagros de Jesús. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Una cosa es que un personaje enseñe lo que considera que es verdad y otra cosa es demostrar la autoridad que se tiene para sustentar esa verdad. Y Jesús lo sustentaba con los milagros. Y sigue diciendo el comentario, por eso los milagros que Jesús realiza son una parte tan vital de su ministerio. No los hace meramente para entretener o para alardear de su poder divino, no. Aunque vemos el sentir de Jesús y su compasión y decisión para suplir a los necesitados, más que esto, los milagros son un medio para confirmar el mensaje de que el reino ha llegado y se ha establecido. Cristo demuestra el poder milagroso y ejerce sobre las fuerzas naturales poder y sobre el mundo de los espíritus y sobre la muerte y la enfermedad. Él tiene poder para hacerlo. Por eso Él hacía milagros, para darle la honra y gloria a su Padre. En eso termina nuestro pasaje. ¿Cómo estás viendo al Maestro? A quien te hizo, a quien te formó, de quien eres creación, propiedad suya. ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Quizás no tengamos problemas, ¿cierto? Van a llegar. Quizás estés pasando el peor de los problemas que digas, no estás pasando lo que yo estoy pasando. Y me dices, ¿te entiendo? Conversando con personas, ayer veíamos, es la oportunidad de las citas con Dios. Conversar es entender y conocer las situaciones de las personas. Y a veces son más tremendas que las mías. Son más terribles que las mías. Pero son llevaderas cuando estamos de la mano del Maestro. No retirarnos de su presencia es hallar el gozo y la alegría en medio de cualquier situación que tengamos. ¿Las hemos pasado difíciles? Sí, todos creo que hemos pasado dificultades, pero el Maestro está ahí. Y Él quiere que Él sea obedecido y fielmente ser seguidores de Él. Amigo que estás en esta mañana acompañándonos, quizás por primera vez, segunda vez, te quiero decir algo. El Señor quiere liberarte de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos años crees que llevas, si los has contado, en la esclavitud de tu pecado? Esta mujer tenía 18 años esclavizada. Quizás nosotros más, quizás tú más. Recuerda las palabras del Señor Jesús: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Crees esto? Jesús desea que vengas a Él tal como estás, como llegaste aquí. Quizás lleves una vida de alcohol, de promiscuidad, de adulterio, de deseos de suicidarte, quizás. Pero Él está ahí también para decirte: no te voy a echar fuera si vienes a mí.
Él quiere que vengas y presentes tus pecados delante de Él y le digas, perdóname, Señor. Porque esto que se llama pecado, que en mí está como mi naturaleza, hace que represente eso, que presente eso delante de ti y que haga lo que haga, que peque. Soy pecador. Él desea que vengas y te presentes no con una solución, sino que le digas, tú tienes la solución para mi pecado. Que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros no podemos hacer nada, no es por obras para que nadie se gloríe. Que vengas y te presentes a Él reconociéndole a Cristo como tu Salvador y que le abras las puertas de tu corazón y que le invites a entrar en Él. Y le digas, Señor, hoy he entendido que tú eres poderoso para salvar vidas, que tú eres poderoso para dar vida eterna. Que le puedas decir en tu corazón, Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Será la alegría, será la dicha más grande que puedas tener de aceptarle como el Salvador de tu vida. ¿Lo harías? ¿Le crees a Dios? La mujer se levantó. Tú también te puedes levantar. Recuerda, Él no te va a echar fuera, Él te va a escuchar. Para los hermanos que están aquí en esta mañana, la pregunta es, ¿crees ahora que la situación por la que estás pasando puede llevar honra y gloria a Dios? ¿Lo estamos procesando, lo estamos pensando? ¿O ya dijiste en tu corazón, sí, es verdad? Sí lo podemos hacer. Recuerda que Dios tiene propósitos contigo. Tiene un tiempo contigo. Quizás tengas que decir antes y apresurarte antes que esperar en Él. Esta mujer esperó el momento de Dios. Espera el momento de Dios. Él te va a sacar de donde está. Él te va a redimir de donde estás. Él te va a dar lo que necesitas, pero en su tiempo, en su momento. Lo bueno está por venir. Buenas noticias. Espéralo, que no va a tardar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque en este pasaje vemos tantas reacciones. Pero nos queremos ir en nuestro corazón es viendo que tú eres poderoso para levantar vidas en bancarrota, en pecados, lejos de ti. Pero Señor, gracias porque ahí está tu bondad, Señor. Nos miras con ojos de misericordia, con ojos de bondad. Y estás esperando, Señor, por nosotros. Que lleguemos delante de ti, Señor, y te digamos lo que tengamos que decirte, y que tú vas a responder. Gracias, Padre, porque eso es lo que hizo Jesús en la vida de esta mujer. Y gracias, Padre, porque estamos aquí para honrarte. Desde el comienzo del servicio esta mañana, nuestro deseo siempre fue darte la honra y la gloria. Hasta ahora lo seguiremos haciendo. Por lo que hiciste, Señor, hicimos memoria tuya esta mañana, de lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por ese regalo de la salvación. Gracias porque la estarás dando, Señor, para quienes lo pidan y lo deseen. Gracias, Padre, porque eres muy bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendiga. Muchas gracias.